Muy bien, agradecemos al pastor Mario Cabadiana pues por ayudarnos con la oración de inicio. Vamos a iniciar pues la clase de esta tarde y en esta tarde vamos a hablar sobre el hombre, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre el hombre. Voy a silenciar los micrófonos. Perfecto. Y cuando hablamos acerca de el hombre, también hablamos de una materia. En realidad, esto es una materia, pero como les había dicho, pues veo que no estoy tratando con todos como personas que recién están aprendiendo sobre la escritura, sino también personas que ya conocen un poco de la escritura y por eso estamos haciendo en estas clases ciertos panoramas de las materias. En realidad, al hablar del hombre, estamos hablando de una materia también. Esta materia se llama la materia de soteriología. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos nosotros de la soteriología? Estamos hablando que esta rama de la teología trata sobre el hombre, trata sobre su creación, habla sobre su condición, habla también sobre su caída y su miseria espiritual y social y culmina con la redención del hombre. Entonces, vamos a hablar en esta tarde sobre el hombre. Todos ustedes pues tienen un módulo, ¿cierto? En el módulo tenemos nosotros la lección número 3. Y mire cómo empieza esta lección con un pasaje bíblico, hablando del libro de Isaías, capítulo 45, en el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Isaías capítulo 45, versículo 12. La lección de la que vamos a hablar el día de hoy trata sobre el hombre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y vamos el día de hoy a buscar respuestas en la Biblia, más no en nuestras propias opiniones. Sin embargo, también vamos a hablar un poco sobre ciertas hipótesis que existen acerca de la creación del hombre. El origen del hombre es un tema del que se ha hablado mucho y hay básicamente dos posturas o puntos de vista. En primer lugar, los que excluyen a Dios han desarrollado la teoría de la evolución de las especies, la cual enseña que el hombre es un ser que ha evolucionado partiendo pues de un elemento biológico inferior hasta llegar a su forma actual. Esta teoría no ha podido demostrarse y por eso cada vez son más los científicos que la rechazan. Entonces, todos nosotros entendemos por la escritura y conforme nosotros también vamos estudiando la escritura, entendemos claramente en primer lugar que Dios creó al hombre, ¿cierto? Aquellos pues que rechazan a Dios se inclinan hacia la postura de la creación mediata. Y cuando hablamos de la creación mediata, esto se refiere a que el hombre es el resultado de la evolución. Eso es la creación mediata. O sea, el medio de la creación del hombre es la evolución. La teoría darwiniana precisamente se inclina hacia ello y ha enseñado mucho a los hombres que el hombre es resultado de la creación. Las bases que tienen muchas personas para negar la existencia de Dios, para fortalecer el ateísmo, precisamente están basadas en teorías como estas, como la teoría de la evolución. Sin embargo, esta teoría no ha podido probarse, no se ha podido comprobar y por eso es que simplemente se llama una teoría. A cualquiera de los que estamos acá, si en algún momento les toca hablar con un ateo, por ejemplo, y este ateo empieza a referirse a la creación del hombre y a la inexistencia de Dios, basándose
en la teoría darwiniana, o sea, sobre Charles Darwin, una de las maneras como nosotros podemos refutar sus teorías es que la teoría de Darwin no es más que una teoría. ¿Por qué? Porque no ha podido ser algo probable, no es algo que se ha podido comprobar. Por eso es simplemente una teoría, no se ha podido demostrar hasta el día de hoy. Muchas personas la apoyan, muchas son las personas que se inclinan hacia esto, pero no se ha podido demostrar aquello. Porque imagínense, si pudiera demostrarse, dejaría de ser una teoría y pues sería una realidad. ¿Y cuál sería la mejor manera de poder demostrar la teoría de la evolución? Es que, lógicamente, pues entonces ponga un sapo aparte a criarse o una bacteria, póngala allí a desarrollarse y espere pues a que se haga un hombre. O ponga un mono y espérelo hasta que se haga anciano y espérelo el tiempo que quiera. El mono se va a morir y no se va a convertir en un hombre. No va a poder convertirse en un hombre. Entonces, no puede ser posible esta teoría. Y esto nos ayuda a nosotros para poder responder hacia las hipótesis que tratan muchas veces de confundir y que tratan muchas veces de hacer ver al creyente como un ignorante. Por eso que les hemos hablado durante las clases anteriores de este seminario, que aquí estamos hablando nosotros sobre también cómo poder defendernos nosotros ante las muchas teorías. El apóstol Pedro lo dice de una manera muy magistral, que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros no podemos simplemente quedarnos callados o simplemente tratar de espirituar las cosas, sino que debemos de traerle respuesta a los hombres que les demuestren que nosotros estamos parados y estamos cimentados sobre la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inclusive la ciencia ha podido demostrar que pues el ADN del hombre no puede compararse con el ADN de un animal, ni mucho menos el de un insecto, y por ende tampoco el de una bacteria. Entonces, esas son hipótesis que en realidad están simplemente lejos de la realidad. Y si esta teoría no puede ser probable, la teoría de que el hombre es fruto de la evolución, pues no es más que una teoría que está muy lejos de la realidad. Por esa razón, cada vez que nosotros hablamos de la palabra de Dios, debemos de aprender a que lo que hablamos y lo que enseñamos, tenemos que conocerlo bien. Mire, el ateísmo está fundamentado precisamente en teorías científicas. Y la gente simplemente, como no quiere en realidad un compromiso con Dios, es el problema del hombre. El hombre no quiere un compromiso con Dios. Y por eso está buscando de dónde fortalecer su falta de relación con Dios. El hombre simplemente está tratando de fortalecer su negación hacia las cosas de Dios de esta manera. De esta manera, ¿cómo lo hace? Acercándose al ateísmo. Me es mejor. Si yo creo que Dios no existe, no tengo responsabilidad con él. Pero no saben el gran problema que el ser humano se está metiendo. ¿Por qué? Porque Dios está tratando constantemente de hacerse ver al ser humano, de demostrarse a los hombres tal y cual es, porque Dios no puede ser burlado. Y de tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la teoría de la evolución es la teoría inmediata. La teoría inmediata es, en cambio, aquella teoría en la cual nosotros nos paramos como hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque la aseguramos y la defendemos conforme a la palabra. Entonces, la teoría de la creación inmediata es en la cual no hay más intermediarios. No hay más intermediarios que Dios. Simplemente, pues, Dios creó al hombre
del polvo de la tierra. Lo hizo a su imagen y a su semejanza y listo. Es así como Dios lo formó al hombre. Según la antropología bíblica, que es también otra materia dentro de la teología, el hombre es resultado de Dios. O sea, el hombre es creado en un evento único tan solamente por la intervención divina. Entonces, esta palabra, esta lección que se llama el hombre, la cual la asociamos con la materia llamada soteriología, trata del hombre, trata de su creación, trata de su condición, su caída, su miseria espiritual y social, y a su vez también trata de la redención del hombre, que de eso hablaremos en la siguiente clase, la cual estaremos viendo sobre nuestro Señor Jesucristo. La siguiente clase se llama Jesús, ¿no? Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, dentro de una de las materias de la teología, estamos hablando de una materia llamada también Cristología, la cual nos va a enseñar a nosotros, pero ya eso lo veremos en la siguiente clase, los medios que Dios utilizó, pues para que todos nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, continuamos nosotros con la materia en esta tarde. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Miren lo que dice la santa, bendita y sagrada Escritura. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, volvemos nuevamente a este pasaje bíblico de Isaías capítulo 45 en el verso 12. Mire cómo lo dice también nuestra versión, la versión llamada Reina Valera. Isaías capítulo 45 en el verso 12 dice así: y yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Es precisamente el pasaje bíblico. Entonces, notemos algo un poquito curioso en este pasaje bíblico. Entendamos esta parte y analicémosla también. Este pasaje bíblico nos está diciendo a nosotros que Dios hizo la tierra y que creó sobre ella al ser humano. Pero también este pasaje bíblico está declarando que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, también había un ejército sobre ellos, el cual también fue ordenado por Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Job, nos vamos a encontrar con ciertas situaciones sobre la creación que nos van a dejar un poco con interrogantes, nos van a dejar con grandes interrogantes. Cuando alguno inclusive estudia libros apócrifos, nos damos cuenta de muchas otras cosas más. En realidad, yo he leído algunos de los libros apócrifos, no me los he leído todos y completamente todos, tampoco no todos. Algunos sí los he leído por completo. Y yo los veo mayormente como libros históricos. A mí me gusta estudiar las diferentes teorías y las diferentes posiciones que algunos argumentan y las han hecho doctrinas. Allí es donde está el problema. Cuando la gente simplemente toma aquello, lo inclina hacia una posición exacta y dice, no, esto es así. Esto es
así. Entonces, como es así, ustedes están mal. Yo, en cambio, lo tengo como una más de las teorías que muchas personas pueden decir. Y si alguien me habla de aquello, pues le digo, sí, ciertamente. Yo sí he estudiado sobre aquello, sí he leído sobre aquello, sí conozco sobre aquello de lo que tú me estás hablando. Pero cuando nosotros leemos estos libros y empezamos a estudiar muchas otras cosas, nos damos cuenta de algo. ¿Sabe qué? Es que Dios es mucho más. ¿Sabe? Esto nos puede llevar a entender que hay muchas cosas que nosotros ignoramos y podemos estudiar de todo, pero la realidad es que creo que nunca vamos a poder entender eh, la totalidad de la creación del hombre. Nunca vamos a poder entender por completo a Dios. Y es que la teología no es la ciencia que estudia a Dios. No es eso, la ciencia que estudia a Dios. La teología es precisamente la ciencia investigativa para conocer el trato de Dios con los hombres y lo que ha ocurrido a través de la historia y todas las cosas que el Señor ha hecho. Y en realidad va a ser imposible que nosotros podamos conocer el total. ¿Por qué? Porque se nos negó muchas cosas. Se nos han negado muchas cosas, muchos conocimientos se nos han negado por la influencia y las confusiones que también creó el catolicismo a través de la historia, ¿no? Pues la Iglesia Católica tiene muchos libros, inclusive, que muchas personas no conocen. Muchos libros que inclusive muchas personas que tienen altas posiciones dentro de la Iglesia Católica tampoco les han sido permitido el acceso para poderlos leer. Les ha sido algo negado. Ha sido algo negado porque a través de la historia los libros pues pasaron al dominio de la Iglesia Católica y algunas posturas que enseñan muchas cosas sobre Dios, inclusive muchas cosas sobre el problema de la idolatría y todo esto, ellos prefirieron que no salgan a la luz. Prefirieron que no salgan a la luz y por eso nos han sido negadas muchísimas cosas. La historia también ha cambiado y ha confundido. Muchísimas cosas han sido manipuladas, pero también creo yo que dentro de la voluntad de Dios, Dios mismo no quiso que muchas cosas nos sean mostradas y que nos sean negadas. Y pues tampoco nos va mal, porque al fin y al cabo, lo que sí nos interesa a nosotros es que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. La historia, lo que ocurrió anteriormente y muchas de estas hipótesis que existen, no nos van a salvar. Lo único que va a salvarnos a nosotros es el creer en Jesucristo, obedecer su palabra y vivir para Él. Y es eso lo que va a nosotros a traernos salvación y la vida eterna. Cuando nosotros leemos el libro, el primer capítulo del libro de Génesis, vamos inclusive a encontrar algunas teorías sobre la creación del hombre, incluida la segunda creación. Por ejemplo, cuando usted lee, vuelva nuevamente al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 27, esto es una de las teorías que muchos defienden. A ver, confírmeme por favor si se escucha o no se escucha bien para poder arreglar esto y no continuar avanzando. A ver, me confirman si se escucha o no se escucha bien. Sí, sí está claro, si me escuchan claro. Perfecto. Continuamos entonces. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las hipótesis acerca de la creación. No lo tomen como algo doctrinal. Por eso, ustedes, una de las tareas, de las primeras tareas que se les envió, es a investigar los conceptos de doctrina. El concepto de doctrina y el concepto de sana doctrina. ¿Por qué? Porque una doctrina es una preposición. Es algo que se enseña y que inclusive el objetivo de esto es que aquellos que los escuchan y que aprenden de esto, pues lo mantengan como un dogma, algo irrefutable, algo que nadie puede negar, algo que todo el mundo está mal y solamente ellos están bien. Por eso no tomen aquello de lo que estamos hablando como una doctrina, al contrario,
Estoy tratando de demostrar ciertas hipótesis que existen en base a la creación, o sea, a la soteriología, porque esto es soteriología. Hoy no estamos profundizando acá. Cuando ya entremos más adelante en clases más avanzadas, podremos ver nosotros lo que es soteriología, cristología, antropología bíblica, e inclusive geografía bíblica, que son materias apasionantes que nos van a dejar así, con la quijada que se nos cae, porque van a haber tantos vacíos existenciales en nuestra mente y nos vamos a decir de dónde salieron estas cosas. Si hay pruebas de muchas situaciones, hay pruebas de tantas cosas en la historia, y uno dice, ¿y de dónde salió todo eso? ¿Y cómo puedo yo refutarlo o cómo puedo defenderlo? Entonces, cuando uno empieza a estudiar esas situaciones, se va a dar cuenta que hay mucho que nos falta por conocer. Hay muchísimo que nos falta por conocer. Entonces, observemos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios, y creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ahora vamos a leer nuevamente Génesis capítulo 2 en el verso 20. Y ahora mire lo que dice. Y tomó pues Jehová al hombre y puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, una de las hipótesis que existen, mayormente defendidas por las religiones ortodoxas, es que hubieron dos creaciones. La primera creación pues tuvo una falla. No sé si en algún momento algunos de ustedes llegaron a escuchar sobre Lilibet. Algunos le atribuyen a ella como la mujer que actualmente ella es la mujer de Satanás. Algunos la atribuyen así. Ella es la mujer del diablo. Imagínense el sensacionalismo que hay en esta doctrina. Esta mujer fue desechada por Dios, retirada de Adán por una sencilla razón. ¿Sabe cuál fue? Fue que ella quería ser quien señoree. Ella quería ocupar el lugar de Adán. Y imagínense inclusive el morbo que hay en esta teoría. El morbo que existe en esta teoría era que ella, al tener una relación sexual con Adán, ella no quería estar abajo, ella quería estar arriba, porque ella era la que quería señorear sobre el hombre. Entonces, por esta razón, ella fue desechada del huerto, y esa es una de las hipótesis por las cuales se maneja que habían más hombres en la tierra, porque ella fue desechada de allí, pues de alguna manera continuó procreando, se pudo haber tenido hijos inclusive durante ese periodo, pero fue desechada. Y es allí cuando Dios, ellos aseguran que por eso hubo una pausa existencial durante este tiempo, y luego Dios tomó al hombre, y es allí cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 20, y dice, perdón, vuelvo yo a equivocarme con el verso 20, en el verso 15, me equivoqué. Sí, en el verso 21. Y entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, estas son hipótesis en realidad. Son hipótesis que manejan algunas religiones. Yo estoy tratando simplemente de hacerle ver las situaciones que existen. ¿Para qué? Para que usted las conozca, no las tome usted como algo importante para su salvación, ni como un objeto de estudio básico o algo que usted necesita conocer mayormente a profundidad, porque puede llevarlo a usted a traer muchas confusiones. ¿Sabe? De esta hipótesis se desprende inclusive la existencia de dos dioses. Imagínense ustedes eso. La existencia de dos dioses. El primer Dios de Génesis capítulo 1
el cual todo lo hace con el poder de su palabra. Y el segundo Dios, el cual ahora no hace las cosas con el poder de su palabra, sino que las empieza a moldear con sus propias manos. Entonces, imagínese usted todas las situaciones que ocurren cuando hay personas que tratan de entrometerse tanto en cosas que en realidad no tienen importancia doctrinal para nuestra salvación. El libro de Deuteronomio, capítulo 27, si no me equivoco, dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros los hombres. Así de sencillo. Hay cosas que nos han sido ocultas y eso le pertenece a Dios. Las que Dios nos ha revelado, las que Dios nos ha mostrado, las que Dios ha definido como importantes para nuestra vida, de esas debemos de ocupar. De esas sí nosotros debemos de ocuparnos porque en realidad son importantes para nuestra vida. Entonces, en el relato de Génesis, capítulo 2, en el verso 22, vamos a entender algo, inclusive sobre la teoría de la evolución inmediata, porque hay otra teoría que es la de la evolución inmediata. Esta indica que todo fue creado por Dios, pero de Dios se crearon el resto de las cosas. Sin embargo, cuando nosotros vemos Génesis capítulo 2, en el verso 22, dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, el hombre fue hecho por Dios. Estamos claros hasta allí, ¿no? El hombre fue hecho por Dios. La mujer no es una evolución del hombre, sino que la mujer es una creación también hecha por Dios del hombre. No es una evolución del hombre, como existe otra teoría más dentro del mundo religioso que en realidad no tiene ni siquiera fuerza, ni siquiera fortaleza, y en la cual no deberíamos nosotros de inclinarnos hacia aquello, porque, lo vuelvo a repetir, no es de relevancia para nuestra salvación. Entonces, con estas cosas nosotros entendemos que tanto el hombre como la mujer fueron creaciones inmediatas hechas por Dios. Ignoramos nosotros el tiempo que pasó entre la creación del hombre y la mujer, porque imagínense, dice que primero creó Dios al hombre, creó Dios al hombre. Ignoramos qué tiempo transcurrió desde la creación del hombre, cuánto tiempo estuvo el hombre solo en el huerto del Edén hasta que Dios le dio una ayuda idónea, porque hay un asunto bíblico. Y mire lo que dice el verso 18. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Dios vio al hombre solo en el huerto. Dios vio al hombre. Y la escritura también manifiesta que no se halló ayuda idónea para él. Entonces, existen otras hipótesis más, las cuales indican también que al parecer Dios estaba buscando entre los animales una ayuda idónea para Adán, indica. Ahí, inclusive, el otro día estaba escuchando a una persona que estaba hablando, pero no mencionó el idioma en el cual se encuentra esta versión, y la he estado buscando, pero no la encontré, porque me llamó la atención esta hipótesis, y es que dice que cuando Dios dice que creó al hombre del polvo de la tierra, existe una traducción que dice que Dios creó al hombre y lo hizo de la bestia. Entonces, por eso algunos afirman que el hombre estaba en un estado animal. Escuchen esto. Yo trato de hacerles conocer un poco más de tanta información que existe, ¿no? Entonces, dicen algunos que el hombre tenía un estado animal y el hombre llegó a tener un cambio en su vida. Fue cuando Dios
sopló aliento de vida sobre él. Y eso es lo que lo hace hasta la actualidad al hombre diferente de los animales y lo hace un alma viviente. Algunos aseguran que los animales no tienen alma. Otros aseguran que los animales sí tienen alma porque fueron creados por Dios. Y en realidad allí yo me he hecho algunas preguntas muchas veces, ¿no? Me he hecho algunas preguntas porque cuando uno empieza a estudiar un poco, empiezan a circular muchas preguntas sobre su cabeza, pero allí la importancia de que el Espíritu Santo no deje de ser nuestra esencia para que inclusive no vayamos nosotros a confundirnos, no vayamos nosotros a confundirnos. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible, por ejemplo, que ustedes han visto en National Geographic, por ejemplo, o en videos, como un perro ve a un niño en el agua ahogándose o a un hombre y el perro va y lo ayuda a salvarse, ¿cierto? Pero un perro ve a otro perro y no lo salva. Como un león, una fiera, llega muchas veces a tener cierto afecto por el hombre, cuando muchas veces se come a sus propias crías. Usted ve como las palomas inclusive se comen entre ellas, se comen a sus pichones. Muchas veces los perros lo hacen y muchas fieras también lo hacen. Algunos dicen, no lo puedo comprobar yo porque no lo he estudiado ni lo he visto correctamente, pero algunos dicen que hay serpientes inclusive que cuando dan a luz, las que no son ovíparas, dan a luz a sus crías, las dan a luz o tienen sus nidos algunas en partes altas para que cuando éstas salgan de sus cascarones, ellas no las ataquen a su propia madre. Y muchas cosas así. Yo me decía, ¿qué relación la que existe entre el hombre y los animales también, cierto? ¿Por qué? Porque en el principio sí ocurrió algo muy importante y fue la relación entre el hombre y el animal. ¿Cuál fue? Fue la que Adán le puso nombre a los animales. ¿Cuánto habrá sido la cercanía de Abraham con ellos? Predicaba el otro día acá en la iglesia, ¿no? Y les decía a los hermanos que yo me imagino, no es una doctrina, pero yo me imagino a Dios viniendo constantemente, lo hablaba el otro día, de que algunos historiadores asimilan que Dios todos los días conversaba con Adán, descendía al huerto a hablar con él mientras estaba en el estado de inocencia. Y yo les decía, me imagino cómo quizá Adán podría ser, que le decía, ¿sabe, Señor? El día de hoy vi un animalito que andaba atrás mío y me movía el rabito. Le puse perro. ¿Sabes? Hoy día escuché un animal que rugía fuertísimo. A ese le puse león. Vi a uno que tenía unas garras tremendas que podía hacerle marcas a los árboles y algunos inclusive hasta escalarla. A ese le puse tigre. Vi a otro pasivo, pero a su vez también lo vi muy cuidadoso de a quién se le acerca. Por eso a ese le puse gato. Y vi a otro que muy ágil, muy inquieto. A ese le puse mono. Y yo le decía a los hermanos, ¿no? ¿De qué relación tan hermosa la que tenía Adán y Eva con Dios todos los días, mientras estaban en su estado de inocencia? Esa relación en la que Dios quiere que nosotros volvamos a tener. Esa relación. Sin embargo, Adán también tuvo una muy buena relación con los animales, porque él le puso nombre a cada uno de los animales que hasta la actualidad existen. Y puedo decir yo que quizá esa sea una de las razones por la que dentro de el origen de todas las cosas hay una aceptación también de los animales hacia los hombres. Hemos visto cómo hay animales que lloran por sus amos, animales que se han dejado morir porque su amo le hace falta. Entonces podemos ver también allí que dentro de la obra creadora de Dios y al haber sido hechos ellos por la mano poderosa de Dios, no son imagen, tampoco son semejanza de Dios, pero los animales sí son creación de Dios y tienen algo de la esencia del Señor y es por eso que tienen cierto apego también hacia los hombres. Esto es soteriología, en la cual nosotros estamos viendo, ¿cierto? Un poco sobre las
hipótesis que existen. Esto solamente es algo breve, porque podríamos en una materia hablar de muchísimas situaciones y de muchísimos conceptos que existen sobre la creación del hombre. Pero lo que sí es que tenemos que entender es que hay muchas cosas que ignoramos, como lo que le decía. Al parecer, Dios buscó entre los animales de la tierra ayuda idónea para Dios, pero no la encontró. Y por eso creó a la mujer. Al parecer, algo así fue lo que ocurrió. Pero lo vuelvo a repetir, no son doctrinas necesarias para la salvación. Pero ¿por qué hablo de estas cosas? ¿Por qué? Porque como estudiantes de la escritura, que somos cada uno de los que estamos acá, debemos de ser imparciales. Ahí donde usted está, levante su mano al cielo un momento. Ahí levante su mano. Ya conmigo, tengo que ser imparcial. Al ser imparciales, estamos hablando de que no somos inclinados hacia una hipótesis. Que puede que cualquiera de estas hipótesis tengan algo de verdad, pero lo que sí es cierto es que ninguno tiene una verdad absoluta con respecto a la creación y todo lo que ocurrió durante ese lapso de tiempo. Pero como estudiantes de la Biblia, debemos de aprender a conocer las hipótesis. A mí me gusta escuchar un poco a veces, inclusive sobre filosofía, a veces me llama la atención ver un poco sobre la arqueología, sobre la antropología. Imagínense, yo tengo muchas preguntas sobre eso. Y cuando yo leí, por ejemplo, el libro de Enoc, y este libro habla de muchas situaciones sobre la creación del hombre y también habla sobre los primeros hombres, pero también habla sobre la doctrina, no la doctrina, sino la influencia de los ángeles en la tierra durante ese tiempo. El libro menciona que los ángeles en aquel tiempo que fueron desechados por Dios, por cuanto se rebeldizaron contra el Señor y cayeron junto con Satanás, se convirtieron en demonios. Estos fueron los que les enseñaron a los hombres. Ellos fueron los que les enseñaron a los hombres sobre la medicina ancestral, sobre la medicina natural, cómo encontrar la medicina en las plantas. Ellos les enseñaron a los hombres también a consultar a los astros, a consultar deidades. ¿Por qué? Porque ellos precisamente vivían en el espacio y como seres celestiales que son también, y al ser seres caídos que no tienen acceso a la presencia de Dios, lo que ahora buscaban ellos es adoración de los hombres hacia ellos por cuanto estaban desechados. Entonces ellos les enseñaron sobre la magia negra, sobre la magia blanca, sobre el santerismo. Ellos les enseñaron sobre la brujería y tiene en realidad algo de aceptación. Todas aquellas hipótesis, todo lo que enseñaron los ángeles caídos. Algunas, cuando nosotros observamos, y alguno ha visto algo sobre las pirámides de Egipto, las pirámides que existen, ¿no? Pirámides que inclusive son antes de que Egipto fuera toda una nación, por así decirlo, que existieron inclusive antes de aquello. Hay preguntas de cómo pudieron crearla, cómo pudieron cortar las piedras de una manera tan perfecta. Y cuando se ven los jeroglíficos, inclusive, que existen allí, algunos que han podido entender un poco al tratar de estudiar profundamente, se han dado cuenta de cómo los hombres adoraban a deidades celestiales, los mensajes que ellos les enviaban, las cosas que ellos les enseñaban. Y lo vuelvo a repetir, tiene algo de realidad, pero estas cosas no son importantes en realidad, no son importantes para nuestra salvación, pero sí es algo importante de que nosotros podamos en algún momento estudiarlas para conocerlas. ¿Por qué? Porque en todas las cosas que vamos viendo de los arqueólogos, de los antropólogos, nos vamos a dar cuenta que Dios es mucho más de lo que nosotros conocemos y que Dios tiene muchos misterios que sencillamente no le ha placido revelárnoslo a nosotros, porque no son importantes ni fundamentales para nuestra salvación.
pero si algo podemos conocer, tampoco está mal. Mira lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 20, es un versículo que me llama mucho la atención a mí. Romanos capítulo 1, verso 20, dice esto: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio, mira lo que dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted había puesto un poco de énfasis en este pasaje bíblico. Está diciendo que Dios también se manifiesta por medio de muchas cosas que han sido hechas. O sea, nos muestra que Dios es sumamente más grande de lo que nosotros pensamos, que muchas cosas que no entendemos. Se dice que la primera creación que habitó la tierra fue precisamente la creación angelical. Por eso es que en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, al hablar de la creación de Satanás, de este querubín grande y protector, se dice que en Edén, en el huerto de Dios se paseaba, hablando de esto, de que fue uno de los primeros habitantes del Edén. Y cuando Satanás se presenta a Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 4, podemos nosotros ver nuevamente algo que él está reclamando. ¿Qué está reclamando Satanás allí? Él dice: todos los reinos de la tierra me han sido dados. ¿Por qué? Porque en algún momento, él gobernaba sobre la tierra. Por eso también la escritura afirma en el libro de Isaías que dice que por la multitud de sus contrataciones, su corazón se corrompió. La autoridad del señorío que este mismo tenía sobre la tierra lo llevó a corromperse de tal manera que creó esta problemática en el cielo y arrastró a la tercera parte de los ángeles juntamente con él. O sea, una tercera parte de los ángeles fue confundida. Algunos afirman que la cantidad de ángeles que existen es mucho mayor a la cantidad de personas que hay en la tierra. Es por eso que inclusive cuando empiezan a hablarse sobre la existencia de los ovnis y cuando la escritura habla de lo que vimos en el libro de Isaías, en el capítulo 45, en el verso 12, está hablando de los ejércitos de los cielos. Está hablando de los ejércitos de los cielos, o sea, de una creación que rondaba no el tercer cielo, que gobernaba no el tercer cielo, sino lo que conocemos nosotros como el primero y también el segundo cielo. Se está hablando de eso, pero nuevamente lo vuelvo a repetir, estas cosas se las comparto como informaciones, ¿cierto? Cosas que no involucran su salvación, pero nos ayudan a nosotros a salir de muchos vacíos que tenemos en nuestra mente y a poder dar cierta respuesta a alguien que nos haga cualquier clase de pregunta. ¿Por qué? Porque tanto la soteriología como la antropología bíblica habla sobre el desarrollo también de la humanidad en la tierra. En realidad, no hay registro de que hubiere algo más en los otros continentes o tierras lejanas. No hay registros bíblicos. Sin embargo, lo que sí hay es datos antropológicos. Algunos han encontrado esqueletos y allí es donde está la problemática, que cómo un esqueleto ha podido sobrevivir tantos miles de años, si en realidad el cuerpo humano normalmente no alcanza ni siquiera a resistir los huesos de un ser humano, ni siquiera 50 años. Cuando se abren tumbas de 50 años para hacer una exhumación, a veces ya no se encuentra nada más que algo de la ropa y polvo del ser humano. Eso es lo que se encuentra. Entonces, allí es donde está la problemática de cómo un esqueleto pudo resistir los miles o millones de años que algunos dicen. Los científicos hablan de que la creación tiene millones de años. Los mejores historiadores bíblicos, en cambio, aseguran
que desde la creación, hay aproximadamente unos 15.000 años. También cuando nosotros estudiamos el Génesis, esto nos cuenta que hay aproximadamente 5.000 años de historia allí. Entonces, cualquier prueba que tenga mayor a 6.000 años, data de que es antes de anterior a Adán. Pero lo volvemos a repetir, son hipótesis. Hipótesis como la de que la que hablamos al principio, ¿no? La de Lilibet, y pues esta pudo haber llevado otra parte de la humanidad, pudo haber desarrollado desde ella, al haber salido del Edén y luego haberse creado Eva. Y algunos dicen es por eso que cuando Caín salió cuando Caín mató a Abel y fue y tomó a su mujer, pudo haber tomado de otras personas que existieron. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí, yo le digo, bueno, existen hipótesis, no te lo voy a afirmar. Yo les digo así, existen hipótesis que pudo haber habido otra creación. Y pues si quieres una respuesta para eso, y si tú dices que Dios no existe porque no hay respuesta para aquello, pues yo te doy una respuesta. Te doy una respuesta de las muchas que existen. Entonces, muchas personas que tratan de negar la existencia de Dios, podemos inclusive con las hipótesis que existen, hacerles ver a ellos que en realidad no conocen nada de Dios. Yo no me atrevo ni a afirmar ni a negar muchas de las cosas que existen, pero sí entiendo que Dios es mucho más amplio en realidad. Dios es mucho más amplio y misericordioso de lo que muchos enseñan. Y que mi cabeza no alcanza para poder analizar a Dios. Nadie pudo hacerlo. Como le dije hace un momento, en el libro de Enoc habla de muchas cosas, su creación y sus primeros habitantes. Pero en realidad no se puede, a pesar de todo, de que muchas personas se inclinan más hacia estos libros, los libros que conocemos como libros apócrifos, en realidad ninguno puede probar ninguna de estas cosas. Y como no se puede llegar a ningún acuerdo, porque no hay cómo probarlo, lo que sí podemos hacer es apoyar lo que creemos con la palabra de Dios y estudiar las demás cosas o analizarlas. Pero esas cosas no deben de afectar nuestra relación con Dios. Para mí, Dios sigue siendo Dios. Él me ama, yo le importo, Él envió a su Hijo a morir por mí, es misericordioso y pues eso es todo lo que yo necesito. Algo con lo que yo he defendido, inclusive muchas veces que me he topado con personas que han tratado de decirme que yo estoy mal o que yo no conozco nada porque no, según ellos yo no conocía de aquellas hipótesis. Les he hecho ver que sí las conozco, pero al final he terminado diciendo eso. Sin embargo, existiese o no existiese, aquello hubiera pasado o no hubiera pasado, al fin y al cabo, todo se destruyó. Todo se destruyó. Si hubo otra creación antes de Adán y Eva, antes de Eva, si hubieron personas en el huerto y otras personas fuera del huerto, todos murieron. Todos murieron al final. ¿Por qué? Porque hubo un diluvio. Y lo que sí asegura la Escritura, y lo que aún la ciencia misma asegura también, es que sí, existió un diluvio. Lo existió. Entonces, ¿para qué uno afanarse a pelear por hipótesis si al fin y al cabo hubiese existido o no, todo aquello se destruyó con el diluvio? Si hubiese existido una humanidad fuera del huerto, porque algunos dicen que existió humanidad dentro del huerto y otra fuera del huerto por causa del Lilibet o por cualquier otra causa, que simplemente algunos también apoyan y afirman que lo que ocurrió fue que Dios hizo dos creaciones. La primera no estuvo del todo bien hecha y por eso Dios decidió tratar con otra creación dentro del huerto, pero esta también falló y tuvo Dios que desecharla y mandarla afuera. Entonces son hipótesis, pero al fin y al cabo todo aquello se destruyó para luego sí nacer Abraham, posteriormente surgir Israel y a partir de allí Dios demostrarse mucho más a los hombres. Dios demostrarse mucho más a todos los hombres como el Dios Todopoderoso.
como el único que tiene el poder para cambiar, sanar, salvar y transformar a todos. Es por eso que hoy estamos hablando un poco sobre soteriología, pero vamos a continuar. Entonces, Dios rodeó al hombre de privilegios, le dio instrucciones claras. La primera fue dominar la creación. Génesis 2:16 nos habla de esa autoridad que Dios le dio a Dios sobre toda la creación, pero también Dios nos hizo libres con la capacidad de pensar, sentir y de elegir. O sea, esto quiere decir que nosotros somos responsables de nuestros actos. Como le decía al principio, estamos hablando de soteriología y la soteriología empieza hablando sobre la creación del hombre, las hipótesis que de este existen, pero también luego sobre su condición. Continuamos acá estudiando la elección equivocada del hombre. ¿Qué hizo el hombre con todos sus privilegios? Lastimosamente desobedeció a Dios. El libro de Génesis en el capítulo 3 muestra que la desobediencia del hombre, por cuanto Eva escuchó a la serpiente y esta comió del huerto y luego lo dio de comer también a su marido, pues hizo que fuesen sacados del huerto del Edén. Y con esta desobediencia se introdujo el pecado en el mundo y afectó a toda la creación. Y desde entonces todos nosotros heredamos una naturaleza pecadora. El rey David expresa algo y dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque el hombre, a partir de que entró el pecado sobre la tierra, a partir de allí tiene una gran lucha con su propia carne. Pero algo tiene que entender el hombre, es que el hombre es una criatura, el hombre no es un Dios. Sabemos que el hombre no tiene los atributos de Dios como santidad absoluta, omnipotencia. Estos son los atributos naturales. La semana pasada estuvimos hablando sobre eso. Los atributos naturales de Dios son su santidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia y algo que no está acá ahorita, que también es su inmutabilidad. Son las 5 cosas que nos muestran los atributos naturales de Dios. Su santidad, su omnipotencia, que todo lo puede, su omnisciencia, que todo lo sabe, su omnipresencia, que está en todas partes, y su inmutabilidad, que Dios no cambia. Dios es santo. Nosotros lastimosamente tenemos luchas, pecamos, fallamos una y otra vez de una u otra manera, pero Dios es absolutamente santo. Entonces, ¿qué significa que el hombre es creado a la imagen de Dios? La mayoría de los estudiantes de la Biblia están de acuerdo y afirman 3 cosas importantes. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los atributos naturales de Dios, porque no somos 100% santos, porque no tenemos omnipotencia, no lo podemos todo, porque no somos omniscientes, no podemos conocerlo todo, porque no somos omnipresentes, no podemos estar en todas partes. Pero sí tenemos nosotros los atributos morales del Señor, que son amor, que son la justicia de Dios, entre otros atributos más que nos muestran quién y cómo es Dios. Entonces, hay 3 cosas importantes acerca del hombre. La primera es que el hombre es relacional. Mire lo que dice el libro de San Juan, capítulo 17, en el versículo 3. Abra su Biblia, espero que tenga allí su Biblia en mano. San Juan, capítulo 17, en el verso 3. Cuando usted lee la Biblia constantemente, a usted no se le hace difícil encontrar los pasajes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el hombre fue creado de tal forma que puede tener una relación personal con Dios. Él puede responder a la persona y la voluntad de Dios en compañerismo, en alabanza, en obediencia, como también puede responder a la voluntad y al llamado divino con rebelión, con indiferencia o con desobediencia. Entonces entendemos, ¿cómo podemos responder nosotros a la voluntad de Dios y al llamado que Dios hace al hombre? Con obediencia, con alabanza, con amor hacia Dios, como también podemos responderle a Dios con rebelión, con indiferencia hacia lo que Él dice, o también con desobediencia. Por eso es que el Señor dijo que la vida eterna para el hombre está en que el hombre lo conozca a Él como el único Dios verdadero. El único. ¿Sabe? El enemigo
ha tratado de confundir tanto al hombre que ha creado tantas deidades. Tantas deidades que creo que no existe un libro que pueda decir todas las deidades que existen, porque cada cultura la llama con un nombre diferente. Yo creo que no existe un libro que pueda hablar de todas las deidades, de todos los ídolos que el hombre tiene. Pero Jesús dijo algo, que la vida eterna es esta, que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, lo vuelvo a repetir, todo lo que hablamos anteriormente de las hipótesis que existen, en realidad no son más que eso, hipótesis. Pero lo que sí importa es que el hombre tenga una relación con Dios. Es por eso que usted no ve a Jesucristo y usted no ve a los apóstoles enfocándose ellos en los dogmas que existían en aquel tiempo. Usted no los ve a ellos enfocados en eso. Usted ve a Jesucristo proclamando el reino, porque Él vino a mostrar al Padre a esta tierra. Eso fue lo que vino. A que el hombre conozca a Dios como el único Dios verdadero y que Jesucristo es aquel a quien envió para Él darse a conocer. Y usted ve a los apóstoles haciendo lo mismo, hablando del reino, hablando del reino. Por eso que cuando ustedes hicieron la investigación de doctrina y sana doctrina, encontraron algo. Y yo no veo a nadie que en su tarea me haya enviado lo que ellos piensan que es sana doctrina. Se han notado aquello. Yo he revisado todas las tareas de cada uno de ustedes. Las he revisado. Y esta fue también una pregunta capciosa para aquello, para poder entender y que ustedes puedan darse cuenta de algo. Que cuando ustedes fueron a investigar lo que es doctrina y lo que es sana doctrina, ustedes no encontraron muchas de las cosas que piensan o que enseñan, o también que les ha sido enseñado, que es sana doctrina. Sana doctrina sencillamente es Jesucristo. Él es la sana doctrina, el mensaje que Él trajo, la salvación para los hombres, el Padre revelado a esta tierra, el cielo esperando a los hombres que quieran obedecerlo a Él. Es una enseñanza saludable, como casi todos lo respondieron. Casi todos lo respondieron. Es la enseñanza saludable. ¿Por qué? Porque la enseñanza más saludable es la que te da a conocer a Cristo. Es esa. No la que te hace pelearte con tu hermano, te hace sentirte mejor que otro, te hace creerte mejor que otro, o te hace asegurar que tú eres salvo y el resto se va al infierno, que el que está allá está perdiendo su tiempo en la iglesia y cosas así, como muchas veces las hemos escuchado, también las hemos dicho. Nos hace darnos cuenta que el camino, la verdad y la vida es Cristo. Esa es la enseñanza saludable, la enseñanza que Cristo y sus apóstoles vinieron a enseñar a esta tierra. Amén. Continuamos. Lo segundo de esto es que el hombre es representante. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice algo muy importante. Miren lo que dice. Verso 28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al hombre le fue dada la responsabilidad y el privilegio de tener dominio sobre el resto de la creación como el representante y mayordomo de Dios. Amén. Entonces, al hombre le fue dada esa responsabilidad. Él es un representante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender eso. Somos representantes de Dios ante toda su creación. En ese momento, como no había más humanidad, no lo existía, Adán representaba a Dios delante de la creación, los animales, las bestias, las aves. Representaba allí ante Dios. Pero hoy en día, nosotros representamos a Dios de la misma forma, ante todo, ante todo. Mi esposa siempre me hace ver algo, y es que
dentro de, de la importancia de la creación de Dios, está también inclusive sus animales. Y nosotros, muchas veces los seres humanos, inclusive se nota cómo hay un maltrato hacia la creación de Dios, hacia los animales. Cuando un hombre maltrata a un animal, pues está demostrando algo diferente que existe en su corazón a lo que en realidad Dios quiere que su boca profese y su corazón profese. Nosotros somos representantes de Dios ante los hombres y ante toda su creación. Por eso nuestro testimonio es muy importante. Es sumamente importante nuestro testimonio porque somos representantes. Adán lo representaba frente a la creación en aquel tiempo. Solamente los animales, las bestias y las aves de los cielos que existían en aquel tiempo. Y aún sobre las plantas, él señoreaba sobre. Pero hoy en día nosotros representamos a Dios en todo lugar donde nos encontramos. Lo siguiente es que el hombre es responsable. Entienda esto. El hombre es un ser moral y es capaz de tomar decisiones morales, puesto que el hombre, a diferencia del resto de la creación, es consciente de la diferencia entre el bien y el mal y es moralmente responsable ante Dios. El libro de Génesis, capítulo 2, en el verso 15 dice que tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labre y lo guarde. Dios no puso un animal. Dios no puso al mono, Dios no puso al chancho, al perro, no puso a nadie. Puso al hombre. Notemos algo importante. Cuando Dios creó a los animales y al resto de la creación, hablando entre ellos, las plantas y todo lo que Dios ordenó, los árboles frutales, todo lo que Dios creó, todo lo hizo Dios por el poder de su palabra, con los dichos de su boca. Pero cuando Dios crea al hombre, se tomó el tiempo para él formarlo con sus propias manos y sopló de su aliento para que éste pueda tener vida. Es por eso que si usted saca a un pez del agua, este se muere. Si usted mete o usted se mete también en el agua, también se va a morir si no sale de allí. Si arranca una planta de la tierra, esta también se va a morir. De la misma manera, el hombre también depende de Dios. Así como si un pez es sacado del agua o una planta es sacada de la tierra y se muere, si el hombre se aleja de la presencia de Dios, está muerto espiritualmente. Porque lo vuelvo a repetir, fue al hombre a quien Dios le dio la capacidad de entender lo bueno y lo malo. Por eso es moralmente responsable ante Dios. Porque el animal, lo explicábamos en otro momento, el animal ataca inclusive por temor al hombre. Ataca al hombre muchas veces por temor, porque el animal no tiene ese conocimiento entre lo bueno y lo malo. Es un animal, pero el hombre sí, es un ser mayormente pensante, un ser que conoce y sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y lo puede hasta planear, puede hacerlo. El animal hace las cosas por inercia, algo simplemente lo lleva a su instinto a hacerlo. Entonces, una de las consecuencias del pecado es la muerte. Y entienda esto, Dios no nos hizo para morir, sino para que nosotros vivamos. Pero el pecado torció el plan original de Dios y esto introdujo un cambio en nuestra naturaleza. Por eso nosotros somos pecadores por naturaleza. ¿Qué nos diferencia hoy en día nosotros al tener a Cristo? En que antes nosotros éramos pecadores por naturaleza. Y hoy en día no quiere decir que no pecamos, pero ahora somos pecadores arrepentidos. ¿Por qué? Porque cometemos errores e inmediatamente el que tiene a Cristo en su corazón no quiere decir que no va a cometer errores, pero sí demuestra su dependencia de Dios cuando también inmediatamente se vuelve a Él. El pecado dio paso a la muerte y desde entonces todos mueren, grandes, pequeños, ricos y pobres. Cuando un hombre fracasa, daría cualquier cosa por volver a empezar. ¿Cuántas personas han dicho, no hay si pudiera volver a empezar? Y esa es una expresión que nosotros hemos oído muchas veces. Quienes al comienzo del año muchas veces también se
se proponen, por ejemplo, cambiar muchas cosas, pero pasan los meses y las cosas no cambian. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Gracias a Dios, el mismo pasaje bíblico también sigue diciendo que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Existe una posibilidad para volver a empezar. Yo siempre le digo algo a las personas. ¿Sabe qué? Nosotros no podemos retroceder el tiempo. Es imposible que el hombre pueda retroceder el tiempo. Es imposible que podamos volver al pasado. Y el tiempo perdido tampoco lo vamos a recuperar. Pero hay algo que sí podemos hacer. ¿Sabe qué es? Es valorar el tiempo que aún tenemos. ¿Sabe? El hombre cayó y continúa cayendo por causa del pecado. Pero hay un remedio para el pecado. Y ese pecado se llama Jesucristo, que será la lección que veremos la próxima semana. ¿Alguien tiene preguntas quizá acá con respecto a la clase que hemos visto? Voy a activarle los micrófonos. Ahora sí. Amén, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, mi hermano Pedro. mi amado pastor, con lo que estaba escuchando la clase y todo lo que el hombre tuvo desde sus inicios, desde Adán, me cabe preguntarle a usted una incógnita o algo que alguna vez leí, y es sobre un poder especial que tenía el hombre, porque poderle poner nombre a los animales, imagínense usted un pez que está debajo del agua, donde no puedo llegar. Entonces, yo siempre he estado en mi mente dando vueltas y hoy se presenta la oportunidad de que he hablado del tema. Yo creo que el hombre es un ser muy poderoso y en algún momento se ha perdido esa esencia de lo que realmente Dios le dio al hombre. Esa es mi Amén. pregunta. Bueno, no entendí la pregunta, o sea, vi la afirmación de lo que es el hombre, pero Exacto. la pregunta no fue formulada. ¿Cuál es la pregunta? En sí la pregunta es, todo esto que el hombre ha tenido será real, o sea, porque yo leí, me llamó muchísimo la atención y siempre ha despertado mi curiosidad de hasta dónde llega el poder del hombre, del poder que Dios le ha dado al hombre. Claro, en realidad Dios le dio autoridad al hombre. Tanto así, yo predicaba hace algún tiempo un mensaje llamado semejanza. Cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, sabe, podemos notar algo que también existe en nuestras vidas. Y es que dice que en nuestra boca está el poder de ¿qué cosa? De la vida y de la muerte. ¿Ha notado usted? Y esto lo corrobora el libro de Job. Job dice, el temor que me espantaba me ha sobrevenido, me ha acontecido lo que tanto temía. Si no me equivoco, es el capítulo 2, en el verso 25, sí. No lo recuerdo bien exactamente ahora, pero esa es la frase que Job dice, el temor que me espantaba me ha sobrevenido. ¿Ha notado usted que muchas veces tiene temores o dice cosas y por ejemplo, usted, hoy voy a tal parte, ojalá no me pase nada? Soltó una palabra con su boca y pues ese temor se le hace una realidad. Ojalá no haya nada de tráfico, ojalá no pase nada de eso. Tiene un temor y lo pronuncia con su boca y ese temor se hace real. Pero ¿cuántas veces usted ha afirmado algo con su boca y con su corazón? Porque el asunto es cuando lo que decimos también lo creemos. Eso nos hace usar este poder de la semejanza. ¿Sabe qué ocurre? Ocurre que yo digo, con la ayuda de Dios todo va a estar bien. Y en realidad me salen las cosas bien. Tengo problemas, tengo inconvenientes, pero al fin y al cabo terminan arreglándose las cosas. Porque es el poder de la semejanza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero mire cómo
también el diablo trata de utilizar esta semejanza, este poder que tiene el hombre. Observemos cuando Balac busca a Balaán para que este profeta le maldiga al pueblo de Israel. Y espiritualicemos de esta forma. Balac era un idólatra, en realidad, su pueblo era un pueblo idólatra. Más adelante, pues, Israel cae en la idolatría, adora a los dioses de Moab también. Pero, ¿por qué el diablo necesita utilizar a alguien para que pueda maldecir a otro y no lo hace él mismo? Si él quiere hacerme un daño, quiere hacerle un daño a otro, ¿por qué no lo hace él mismo? ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que él no tiene, ¿sabe? Y eso es lo que él quería. Cuando Satanás observa a Dios creándolo todo con el poder de su boca y dice que él quiso ser semejante al Altísimo, él quiso eso, hizo la semejanza de Dios para poder decir y crear las cosas. Y resulta que el problema se encuentra cuando él es desechado por querer ser semejante a Dios. Pero cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen ¿y qué más? Y semejanza. Le dio esa semejanza que tanto él había codiciado. Se la dio Dios al hombre. Le dio sus atributos morales en los cuales está también la sabiduría. No la omnisciencia, pero sí sabiduría para que el hombre pueda hacer las cosas de una manera especial. Dios le dio poder y autoridad al hombre. Y es por eso que Satanás trata de utilizar. ¿Por qué cree que existen tanto brujos, tanto hechiceros para lanzar maldiciones sobre las personas? ¿Por qué? Y no lo hace el diablo directamente sobre alguien. Necesita utilizar a alguien. Y la gente va a consultar a brujos, va a buscar hechiceros, va a buscar macumberos, va a buscar paleros, santeros, va a buscar chamanes y a ellos manes también. Y todas esas cosas, ¿no? ¿Y por qué no lo hace directamente el diablo? Porque necesita utilizar la semejanza que los hombres tienen, el poder que Dios le dio al ser humano. ¿Sí? Espero con esto haber podido responder su pregunta. Claro que sí, mi pastor. Muchísimas gracias. Solamente hay que ponerse a meditar y a buscar ese poder que Dios le ha dado al hombre. Amén. Amén. Bien, ¿hay alguien más que tenga otra pregunta? Bendito sea el Señor. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Estamos en las 6 de la tarde con 12 minutos, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a dar por terminada esta reunión. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar acá, a motivarles también a cada uno de ustedes a no descuidarnos de continuar estudiando, porque aquí vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Hay cosas, las cosas fundamentales son las que involucran nuestra salvación, pero también hay cosas que no están de más conocerlas para también poder nosotros hacerle ver y enseñarle a otras personas los errores que muchos de ellos cometen, ¿cierto? Entonces, con la ayuda del Señor nos vemos también la próxima semana, esta semana, Dios mediante, si vamos a tener la clase el día sábado, ¿sí? Esta semana, con la ayuda del Señor, sí vamos